Hola, ¿cómo están? Todas, todos. Estamos iniciando, como siempre, los domingos, también lo hacemos los miércoles a las 7:30 en punto, casi casi, estos programas que son conversaciones caseras, cada uno desde sus casas, para conversar con los distintos diputados y diputadas del Frente Amplio. Como siempre estamos con el Nacho Achurra. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, Bea, ¿y tú? Muy bien, desde nuestros propios sets de nuestras casas. Aquí estamos. Y estamos esta vez con nuestra invitada estelar, es la diputada de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, Natalia Castillo. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Natalia. Hola, Bea, Nacho, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de conversar con ustedes dos. Más un día como hoy, que es el Día de la Madre, que tiene harto contenido también, más allá de los regalos, los chocolates y todas esas cosas. Sí, Oye, oye, bueno, mira, sí. saludarla inmediatamente a ustedes también, mamás, en este día. Oye, Sí, yo quiero colgarme inmediatamente de eso, porque con la Nata nos une una cuestión, que fuimos mamás chicas, fuimos mamás jóvenes, o chicas podríamos decir, porque éramos re jóvenes, entonces éramos chicas en realidad. Y eso marca harto de las trayectorias vitales de las mujeres, yo creo. Así que vamos a hablar de la maternidad a propósito de temas políticos que tienen que ver con nosotras mismas, las mujeres, y cómo la maternidad, la maternidad, la no maternidad, el hecho de la madre mujer, cómo define también a las mujeres, lo que significa para una mujer que se dedica a la política, a la maternidad también. Bueno, Natalia Castillo estudió, es originaria de La Granja, de hecho fue alcaldesa de por allá. candidata nomás. Perdón, fue candidata a alcaldesa de La Granja, no, me adelanté ahí, me pasé como 3 puentes. Bueno, candidata a alcaldesa por La Granja, hoy es diputada por la zona, pero interesante porque fue candidata bien joven como parte de su trayectoria política, pero ha sido dirigente estudiantil cuando estaba en el colegio, en el Carmela Carvajal. Participó también en la universidad, aunque menos, porque mientras estudiaba, ella es abogada, mientras estudiaba Derecho, además fue mamá. O sea, fue mamá estudiando en la universidad, y yo sé mucho de eso porque me pasó exactamente lo mismo. Vamos a conversar porque eso marca harto lo que uno hace en la universidad, y además decisiones políticas que uno empieza a tomar en esas instancias, ¿no? Tiene 2 hijos, con diferencias de edades los hijos también, que también eso marca harto la maternidad, ¿no? Y hoy día es diputada de Revolución Democrática. Parte importante de lo último que, eso es que escuchan mi gata que está tratando de salir, parte ¿Tu importante de lo que ha gata? hecho en el gata, una Ah, gata, ya. ¿no? Gatos, gatas se pasean por la casa, pasa eso. Parte importante del trabajo ahora último que ha hecho Natalia tiene que ver con defender, por ejemplo, a propósito de las maternidades, lo que pasa con toda la comunidad LGBTIQ, también con lo que pasa con las mujeres que están presas y que tienen hijos en la cárcel. De hecho, me tocó acompañarla en una visita carcelaria, así que estaba muy en ese tema, que son temas que habitualmente la política no entra. No son de esos temas hiperpopulares, el tema carcelario, y Natalia ha estado trabajando en eso, así que vamos a tocarlo también. Bueno, y vamos a hablar de tantas cosas y tanto que ha pasado durante la semana también, Natalia, ¿no? Sí, ha pasado de Bienvenida. todo. Sí. Dale, Nacho, iba a decir No, yo dispara, quería darle dispara, la realmente bienvenida no. a Natalia y quizás partir hablando precisamente de todas estas contingencias de la semana. Ha habido un reflote de una cuestión que para el Frente Amplio, y me imagino que para RD, era una cuestión que no revestía ningún misterio, puesto que desde hace muchos años estaba absolutamente explicitado en los medios el hecho de que todas las personas, digamos, parlamentarios que forman parte en general del Frente Amplio, particularmente de RD, entregan, donan, parece que es la palabra en disputa, ¿no? Donan, La entregan, cuestión, claro. facilitan, qué sé yo, Aportan. traspasan, destinan el 50% de su dieta a un fondo que tiene como por interés desarrollar el interés, o sea, el proyecto del partido, digamos, del colectivo. Y eso, a ojos de muchos, nos parece que es un acto de donación, puesto que efectivamente significa desprenderse de una parte importante de los recursos personales asignados y ponerlo al servicio de un proyecto colectivo que requiere financiamiento y que además ha tenido en la historia reciente una crítica bastante fuerte precisamente de la ciudadanía respecto al modo de financiación con el que se venía desarrollando la política hace algunas décadas. Pero a propósito
el fuego amigo de un exdiputado de RD que reflota esto como si fuera una noticia, cuestión que realmente no es una noticia. Aparece un sector, por supuesto, que tiene todo el interés siempre de encontrar cualquier espacio, ¿no? Para elaborar crítica y tratar de aportillar proyectos alternativos a lo hegemónico. Y le han dado fuerte a este tema de criticar y tratar de plantear de que aquí había una suerte de engaño, de que hay de alguna manera un discurso por un lado y una práctica por otro, y le ha tocado duro. Por supuesto, los medios y las redes han prendido con esto. ¿Cómo lo has visto tú, Natalia? ¿Qué opinión te merece el asunto? Bueno, sí, efectivamente, nosotros siempre hemos transparentado que nosotros no percibimos individualmente la mitad de nuestra dieta. Y esa mitad que no percibimos la aportamos al proyecto político en diversas formas. Por un lado, hay un monto que se destina directamente al partido para que hayan otras personas que también puedan seguir haciendo política para poder mantener también nuestra independencia respecto a las grandes corporaciones, a los grandes poderes. Nosotros como militantes hacemos una contribución. Y hay otro monto que se destina para fortalecer también nuestro trabajo territorial. Eso siempre lo hemos transparentado. De hecho, me acuerdo que hicimos incluso una especie de acto político cuando nosotros como candidatos en ese tiempo firmamos este compromiso. De hecho, estaba la BEA también afuera del MAC, y siempre lo hemos hecho público. Ahora, no deja de ser curioso que justo la semana en que se vota esta rebaja de dieta parlamentaria, y lo digo bien entre comillas, porque lo que se presentó como una rebaja de dieta parlamentaria finalmente terminó siendo un proyecto que da la atribución a un organismo externo para que fije la dieta, lo que es bien distinto a cómo partió este proyecto. Y también con la frustración evidente de que no se reprodujo la rebaja inmediata del 50% mediante un artículo transitorio, que es lo que nosotros tratamos de empujar hasta el último en la comisión mixta. Y aquí hay algo que es bien curioso, porque después del 18 de octubre, cuando se hizo súper necesario dar esta señal, porque también convengamos que no es más que una señal, evidentemente el ahorro que le produce al Estado no va a solucionar el hoyo financiero que tenemos, por ejemplo, a propósito de las pensiones de miseria, ni tampoco va a mejorar la salud, pero sí nos parecía que era una señal importante en un país que adolece de tanta desigualdad, poder ajustar el sueldo de los parlamentarios a lo que pueda ganar una persona común y corriente. Y por eso para nosotros era tan importante. Pero ¿qué pasó después del 18 de octubre? Se puso en tabla, se le dio una cierta urgencia y sale de la Cámara con una rebaja transitoria del 50%. Pero después, obviamente, al bajar las movilizaciones, al bajar la presión social sobre este tema, los senadores finalmente terminan sacando ese artículo transitorio y nosotros, mediante una comisión mixta que se forzó, porque fue un acuerdo, digamos, de la oposición, después no logramos incorporar ese transitorio. Entonces, aprobamos la última modificación porque deja abierta la puerta que pueda haber una rebaja eventualmente, pero de todas maneras no es el proyecto que nosotros impulsamos desde el principio. Entonces, y además que justo esta polémica sobre las donaciones y todo eso se levanta esta misma semana, creo yo, intencionadamente, y también ahí es lamentable que exdiputados del Frente Amplio estén levantando este tema, porque saben perfectamente cómo es, ellos mismos firmaron ese compromiso, e intentar, mediante una práctica que es bastante funesta, que es la de la posverdad, deslizar que nosotros podríamos estar incurriendo en alguna ilegalidad. La verdad es que me parece que es una estrategia bastante baja, bastante de poca monta. Oye, Natalia, Dígame. respecto a eso mismo, porque me parece que tú tocas un tema que aún es más de fondo incluso que la problemática de la rebaja a la dieta, que me parece que en sí mismo es un problema, pero tiene que ver con una cuestión que dice relación un poco con la época que estamos viviendo, con el protagonismo que han tomado las redes sociales,
Y probablemente también con esta... A mí no me gusta mucho la palabra polarización, porque contiene en sí mismo como la idea de algo negativo, ¿no? Y yo creo que la política, por el contrario, tiene que tener antagonismo. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la política en los últimos 30 años en Chile es precisamente que ha carecido de antagonismo. Yo valido y legitimo la idea de antagonizar y de tener proyectos políticos distintos para el país. Pero estos antagonismos exacerbados en esta era provocan que de alguna manera la verdad de los hechos, ¿no? En el entendido que la verdad siempre es una cuestión de interpretación, pero hablemos de lo fáctico, ¿no? Lo que ocurre, lo que ocurrió, a veces queda absolutamente como escondido, Debajo ¿no? de la alfombra. Claro, por lo que algunos teóricos como Debord llamaban como la sociedad del espectáculo, ¿no? Que es esta idea de que la representación de las cosas termina siendo más importante que las cosas mismas. Y yo creo que lo que hemos visto esta semana es precisamente un despliegue de una cuestión representacional, ¿no? O sea, se ha representado la idea de que la derecha tendría la voluntad de bajar las dietas y de que más bien las oposiciones y el Frente Amplio habrían sido quienes habrían opuesto a esto, y además se ha representado la idea de que ha habido una suerte de malversación de recursos públicos en este traspaso al partido, y todo esto encuentra en esta esfera hiperantagonizada mucha repercusión, y empieza a aparecer como hechos cuestiones que evidentemente no lo son, y cuesta mucho contrastarlo. ¿Cómo vives tú esa frustración o cómo se sale desde el espacio que tú estás, desde la institución, desde el Parlamento, cómo se sale a contrastar esto? Porque ya hay gente, por ejemplo, el diputado Diego Chalper, que ya le da lo mismo, o sea, atravesó la línea y entró en una cosa que da lo mismo dónde está la verdad, sino que los enunciados son los que valen. ¿Cómo se contrasta esto para que realmente la opinión pública conecte con lo que sucede, con los hechos, y no se quede con estas cuestiones que muchas veces terminan siendo más atractivas en términos comunicacionales que la verdad propiamente tal, ¿no? Sí, es complejo contrarrestar en tiempos de posverdad. La verdad es que es bien complejo. Nosotros, bueno, lo primero es que tenemos la certeza de que no hemos hecho nada, digamos, fuera de lo legal, y en ese sentido lo hemos comunicado siempre. Y también tenemos además la convicción de que es una de las formas más transparentes de financiar los proyectos políticos, independiente de los poderes fácticos, los grandes empresarios, las grandes fortunas de nuestros países. Así también hemos financiado nuestras propias campañas, o sea, hacemos campañas donde muchos ponen poquito, y entre todos financiamos las campañas porque tenemos la plena convicción en este proyecto político y creemos lo que hacemos, y por eso ponemos a disposición parte de nuestro sueldo. Y no solamente nosotros como diputados, como parlamentarios, sino que hay muchas personas que ponen parte de su sueldo, parte de sus horas de trabajo también, en este proyecto. O sea, hay profesionales que absolutamente gratuitamente están con nosotros elaborando minutas permanentemente, ayudándonos también, insumándonos en distintas cosas. Por ejemplo, a propósito de esta última propuesta de renta básica, economistas, personas que sus HH son súper caras, entregando su trabajo a disposición de ese proyecto, y eso nosotros lo hacemos porque nos parece que es lo correcto. Y es lamentable que la derecha se aproveche de una posverdad que además se levanta, como decías tú, como del fuego amigo, alguien que fue parte también de nuestro grupo, y se aproveche de eso y lo utilice mañosamente, además con... O sea, si hay alguien que tiene tejado vidrio en este país, es la UDI, es Renovación Nacional, a propósito del financiamiento ilegal, y se aprovechan. Pues, o sea, hoy día yo veía a la diputada Núñez hablando como de supuestas ilegalidades cuando ella repartía Barbies con su cara en la feria de Antofagasta en su campaña. Entonces, también que no se pasen de listo. O sea, y en ese sentido puedo empatizar con quienes decían, pero no es una donación, porque ahí también yo, como soy abogada, me empieza a patinar, y claro, en términos estrictos podría ser que no. De hecho, la ley, cuando son militantes, habla en vez de donación de aporte, y puedo conceder ese punto, que
la donación se asocia al tiro a una obra benéfica, pero más allá de eso, siempre dimos claridad absoluta en lo que hacíamos con la mitad de nuestras lucas. Sí, yo quería sumar además algo que decía el Nacho que me parece que es súper relevante para la conversación. Y yo como respaldando a la Nata, cuando pasa toda esta cuestión, a mí me da una rabia, a mí me entra una cuestión acá como Es con que da ganas de mucha rabia, contestarle a ¿no? todo el mundo. Me Sí, da, da me da, rabia. da Da mucha rabia, pica. me da pena, a mí las cosas me dan pena también, ¿no? Es como yo soy llorona, además, entonces, pero surgen un montón de sentimientos por lo mismo, porque hay mucho esfuerzo de mucha gente, entonces me parece que hay mucha injusticia. Pero yo creo que hay que tener cosas bien presentes cuando pasa esto. Y que eso dan ganas de como decirlo y tener como un altavoz para decirlo, porque tiene que ver como con la historia de Chile, como con la historia de los últimos años de Chile, para entender también qué pasa con los proyectos políticos, para entender también la trayectoria de algunas leyes y por qué pasan ciertas cuestiones. De partida, tenemos un tren que hace mucho más difícil enfrentar estas posverdades. De partida, la concentración de medios. ¿Quién tiene el poder de los medios hoy día? ¿Por qué hay ciertos invitados a los canales de televisión, a los matinales? Hay ciertos invitados. ¿Por qué en los diarios hay ciertos temas que se roban el titular y no un tema que es mucho más de fondo? Porque si hablamos de estos dos temas que recién estábamos tocando, si hablamos por un lado de la rebaja de la rebaja de la dieta se ha tratado de instalar como casi como un fetiche frente amplista, como si fuera un fetiche de los buenitos del Frente Amplio. Perdón, la rebaja de la dieta no es un fetiche buenista, sino que trata de poner el dedo en la llaga en uno de los grandes temas de Chile, que es la desigualdad. Porque la pregunta básica es ¿por qué un parlamentario o una parlamentaria va a ganar un sueldo tan desacoplado del salario mínimo de Chile? Esa fue la pregunta de fondo. No es un fetiche buenista, es hacer una referencia como lo hacen varios países en que dicen sea un salario mínimo, bueno, pensemos en un salario máximo de los funcionarios públicos, de los funcionarios de elección popular. Ese fue el debate. Entonces, claro, cuando se trata de instalar esto como un fetiche frente amplista, tú lo que te saltas es el tema de fondo. Es entrar al fondo de, hablemos de los salarios en Chile, porque hay gente que gana un salario mínimo de 320.000 pesos cuando hay un gerente que gana 180 millones mensuales. ¿Hay salario máximo? Si hay salario mínimo, pongamos el tema en debate entonces, cuando instalamos el tema en dos personas, como pueden ser los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric o Vladimir Osevich, tú te evitas entrar al fondo. Lo mismo pasa ahora. Si no queremos hablar del fondo de quién financia las campañas políticas, entonces hablemos de las donaciones. Ah, fue trucha, no fue trucha, porque dona, porque dijeron esto, ah, es su partido, lo están financiando. Entonces te quedas en lo minúsculo, ganas grandes titulares, pero no vamos al fondo. Y la gran pregunta es, el fondo es, ¿quién ha financiado todos estos años a los partidos políticos? ¿Quién financia a la mayoría de los parlamentarios que están sentados hoy día escribiendo las leyes? ¿Vamos a recordar la cantidad de mails que les mandaban las empresas para que lo pusieran en las leyes porque ellos mismos lo financiaban? ¿O no los vamos a recordar con los raspados de la olla? Bueno, ese es el tema de fondo. Y el tema de fondo nadie quiere ir, entonces nos quedamos en la cáscara con los medios de comunicación que también son de los Vea, y propios agregarte interesados. algo, perdón, y agregarte algo a eso, ¿no? Que está ese mecanismo de financiación irregular, pero también hay un modo de financiar la política que es generar este trasvasije permanente del sector privado a el mundo público, ¿no? Y que también es un modo de financiar, porque es muy distinto Claro, para la puerta. un diputado, un candidato a diputado o diputada del Frente Amplio que se juega su capital personal por una campaña con sus amigos, con gente que entrega trabajo, horas de trabajo gratis, a salir a la calle, a hacer una cuestión, y que si no sale electo, queda en nada, digamos, tiene que volver a tratar de rehacerse y todo el tiempo que tiene la energía es muy distinto que saber que hay un aparataje de directorios de grandes empresas, de cargos inventados, de asesoría, etcétera, etcétera, que te van a estar acogiendo en todas esas como lagunas en las que no tienes cargos públicos, te vienes para acá, te tenemos un poquito aquí, te damos visibilidad, te ponemos en un centro de estudio, te ponemos en un directorio, te pagamos un súper sueldo, te mantenemos un súper estándar de vida, y cuando puedas vuelve y entra. O sea, ahí también hay una conversación pendiente respecto a otro mecanismo de subvención de los funcionarios o la gente que está en el sistema público o en la política, digamos, de un sector súper concreto, ¿no? Claro, entonces te evitas esa conversación y te quedas en la cáscara.
Entonces, eso quería preguntarte, Natalia, a propósito de esto, de por eso a uno le duele, y como que se te instala una cuestión en la guata, así de rabia, porque no vaya al fondo. Vamos al fondo, entonces, queremos hablar de esto, vamos al fondo. Yo te quería preguntar, ¿cuánto te duelen a ti las cosas que pasan en el Congreso? ¿Cuánto le puede doler a lo mejor a tu familia? Tú ya tienes un hijo que es adolescente, que lee los diarios, que ve los medios de comunicación. ¿Cuánto le duele a tu marido en tu casa? ¿Cuánto se afecta a tu entorno? Porque la exposición pública y todo lo que esto pasa genera un efecto en una, pero también en el entorno. ¿Qué pasa en ese entorno con todo esto de lo que hablamos? Sí, bueno, es bien triste porque además que, bueno, uno se conoce a sí misma, pues, entonces yo tengo perfectamente claro de dónde vengo, sé también cómo llegué a donde estoy, que si bien fue una vorágine en el tiempo, o sea, esto no tiene que ver con intentar acomodarse, o sea, si nosotros nos metimos en política fue porque queremos hacer las cosas diferentes y en ese sentido también sé, a mí me costó mucho ser una profesional. Yo estudié en un colegio público, terminé de pagar el Fondo Solidario el año pasado, durante mi vida universitaria tuve la mitad crédito, el resto lo debí muchos años, y la verdad es que fue bien duro. Entonces yo ya había iniciado una carrera profesional, me estaba yendo bien, ya estaba firme, y cuando me la jugué por esto, me la jugué también 100%, y con harta convicción y sabiendo lo que significaba para mí abandonar también mi carrera profesional. Yo ahora tengo 37 años y probablemente nunca más voy a tener una pega en una entrevista. O sea, voy a tener que, si salgo de la política, voy a volver a mi estudio, obviamente, voy a poner mi oficina, voy a llevar mis causas, pero también se te cierran un montón de puertas, se te pueden abrir otras también, pero es una opción que uno toma y que la toma por convicción. Entonces, como una se conoce y uno sabe lo que ha hecho, cuando empieza a salir todo esto y también tu entorno se empieza a enrabiar, no sé, me acuerdo que no me acuerdo si este verano, estábamos un día en la noche, estábamos como con mi pareja y me decía, éramos tan felices antes, ¿para qué te metiste en esta cuestión? Porque tiene un costo personal que es importante, pero a una que le gusta la chochoca, oye, ¿sabéis que yo creo que en realidad a mí me duelen las cosas, no te puedo decir que no me duelen, en ese sentido igual soy igual que tú, soy bien llorona, pero también es cierto que uno se va endureciendo y va en el fondo acotando los espacios de debilidad. Te empiezan no te dejan de doler las cosas, pero sí como que te entrenas para verte fuerte. Y eso creo que es bueno y malo. Es bueno porque también, bueno, decía Sun Tzu que te tienes que mostrar débil cuando en realidad estás fuerte, y mostrarte fuerte cuando en realidad estás débil, que yo creo que es bien importante, porque cuando te ves débil, al final te atacan, y en este medio, con un par de cosas te pueden reventar también, o sea, es súper fácil, hay que cuidarse harto, no exponerse por tonteras, y yo, bueno, como en ese sentido, tampoco soy tan así como living la vida loca, no me cuesta tanto, pero sí tiene un nivel de exposición importante, como esto de perder el anonimato. Es complejo, como que ya uno no es anónimo, o sea, para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso te pasa, por ejemplo, cuando tomáis la decisión de sentarte o no sentarte en una terraza, o por dónde ir, etcétera, etcétera. A mí en general, y siendo súper honesta, recibo harta buena onda, como que es súper poca la mala onda que he recibido en la calle, y cuando he recibido mala onda he tenido como dos caminos. Una vez me acuerdo que en pleno estallido social pasé a almorzar a un restaurante de comida china en el centro, y de repente estaba con mi jefe de gabinete, y de repente yo caché pues, en una mesa así un gallo como que, ay, mira, la Natalia Castillo, no sé qué. Y de repente se me acerca y como que me empieza a increpar. Entonces me empecé a increpar de que nosotros, que no estábamos haciendo nada, que no estábamos denunciando la violación a los derechos humanos, pero como que lo dejé hablar, y de repente lo miro y le digo, ya, pero ¿tú qué querías? ¿Querías insultarme
o queréis que lo conversemos, porque si queréis que lo conversemos, full disponible, siéntate, tomemos una bebida y conversemos. Y al final, bueno, era un dirigente además de un sector de los funcionarios públicos y terminamos conversando y bueno, y al final de la conversa como que nos fuimos los dos súper contentos porque logramos hablar y conversar sobre su rabia, que también era un poco la mía. Él también entendió la frustración de nosotros de no poder parar las violaciones a los derechos humanos, que es una cuestión que a nosotros de verdad durante un tiempo no nos dejaba dormir, o sea, era como, somos más inútiles que la cresta, o sea, ponemos recursos de protección, hacemos acusaciones constitucionales, esta cuestión sigue pasando, entonces empatizo mucho con estas personas que se nos acercan y nos dicen, ¿para qué cresta están en el Congreso si no lo pueden parar? Entonces, pero siempre como entendiendo, porque yo decía, si es que, a mí, o sea, jamás pensé que el estallido social me iba a tocar en este lado, yo siempre pensé que iba a estar al otro lado, entonces empatizo mucho con esa sensación y también tratamos de comunicar muchas veces que nuestras herramientas son súper limitadas, que hacemos lo que podemos, lo que está en nuestras manos para intentar frenar y que vamos a seguir en eso también, o sea, no nos vamos a dejar intimidar, a pesar de que a veces también recibimos de vuelta, o sea, y eso también tiene costos para nuestro proyecto político, para nuestras vidas personales, o sea, por ejemplo, después de las acusaciones constitucionales, nuestras redes sociales se llenaban de amenazas, o sea, y es algo que nos pasa permanentemente. A mí, por ejemplo, una vez me llegó por mi Instagram una foto de mi hija ensangrentada, y decía, aquí vamos a cobrar, ¿cachai? Entonces, son cuestiones que en realidad uno se va endureciendo, pero no te dejan de doler, no te dejan de afectar, y a veces también te hacen decir, chuta, o sea, en la que estoy metida. Oye, Natalia, vamos a pasar a otros temas, no nos queremos quedar pegados en esto, pero tengo que preguntarte esto porque, y quiero ponerlo en contexto. El sistema electoral actual es un sistema que vino a reemplazar un sistema que durante muchos años generó básicamente lo que Meo en su momento inauguró con un buen concepto, el duopolio, ¿no? Que esta idea de dos grandes conglomerados que no permitían que emergieran precisamente otros referentes políticos que representaran, por lo tanto, otras sensibilidades del país. Y es un sistema que tiene algunas virtudes, tiene algunos defectos, pero que sin duda es mucho más representativo y que en lo general genera, por ejemplo, que el Frente Amplio, en términos de cantidad de votos obtenidos y cantidad de parlamentarios, está subrepresentado. A diferencia de la derecha, de Chile Vamos, que en la relación de cantidad de votos y de parlamentario o parlamentaria está sobre representado. Así todo, ha habido permanentemente una arremetida también muy virulenta y con cierto acompañamiento y apoyo de los medios para interpelar a ciertos diputados y diputadas que tuvieron votaciones relativamente bajas, pero que en este modelo, de alguna manera que favorece a los colectivos, salieron legítimamente electos con el sistema. Y obviamente una persona que le han dado duro, y particularmente esta semana, es a ti. Respecto a eso en particular, y respecto al sistema electoral, ¿qué visión tenés? ¿Tú crees que eso debiera cambiarse, debiera corregirse? Me gustaría escucharte respecto a ese tema. Sí, bueno, yo antes de ser electa sabía que yo iba a ser de las menos votadas. Eso como que lo tenía súper asumido, porque mi compañero de lista, que es el hombre fenómeno electoral, que es Jackson, era evidente que iba a sacar muchos votos. De hecho, nosotros teníamos algunos antecedentes que decían que eran 70.000, 90.000 votos. Ahora se rompieron todos los récords y sacó casi 110.000 votos, o sea, una brutalidad de votación. Y este sistema, que es el sistema proporcional, a mí es el que me parece más justo y creo que es el que favorece las ideas y los proyectos políticos por sobre las personas. Por eso yo, independiente que en esta pasada me benefició a mí como persona, creo que es el sistema más justo para efectos de los equilibrios políticos, ¿ya? Entonces,
creo que sí se le pueden hacer algunas correcciones. De hecho, hay lugares que están sobre representados también territorialmente. Creo que tiene que hacérsele algunos ajustes. No es el caso, por ejemplo, del Distrito 10, que tiene una representación proporcional, pero sí hay otros lugares que en el fondo se dieron los cupos mirando los que estaban sentados, y eso también es cierto. Y yo creo que evidentemente se le pueden hacer esos ajustes. Ahora, el sistema proporcional, lo que pasa es que aquí también hay una cosa que se produce como un bloqueo cruzado, porque el sistema proporcional es un sistema más bien de los sistemas parlamentarios, ¿ya? Donde en el fondo el gobierno está en la coalición que logra esa mayoría parlamentaria, y quien pierde esa mayoría parlamentaria también pierde el gobierno. Como tenemos un sistema hiperpresidencialista por un lado, y además un Congreso con proporcional, se produce este como bloqueo cruzado, donde finalmente un gobierno que no tenga mayoría en el Parlamento tiene bien pocas posibilidades de avanzar, salvo que haga lo que ha hecho en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, que es pirquinear dentro de la oposición para finalmente generar mayoría. Si estuviéramos en un sistema parlamentario, por ejemplo, la Democracia Cristiana o el Partido Radical tendrían que necesariamente aliarse con el gobierno para generar esa mayoría. Y al revés, si nosotros fuéramos un sistema parlamentario y tuviéramos esta mayoría opositora, necesariamente tendríamos que coordinar en la oposición para poder mantener el gobierno. A mí me gusta el sistema parlamentario. Creo que representa mejor las mayorías sociales y políticas del Congreso, y además que permite y obliga a las coaliciones políticas a unirse en torno a un programa de gobierno. Porque pasa también, no es solamente un problema de ahora, pasa también como por ejemplo incluso en el gobierno de la nueva mayoría, donde había un programa que daba una mayoría social política, que daba un gobierno y que daba una mayoría parlamentaria, pero que no se cumplía por los mismos parlamentarios de la propia coalición. Entonces, finalmente, no se pueden implementar las reformas más estructurales, más grandes, que son las que requieren justamente estas mayorías parlamentarias. Yo espero que a propósito de nuestro debate constitucional, surja la posibilidad de tener un sistema parlamentario, o al menos semipresidencial, pero como estamos en Chile, yo digo, si es semipresidencial va a ser presidencial igual. Yo preferiría empujar a un sistema más parlamentario. Esto no está zanjado en el Frente Amplio, pero yo al menos estoy empujando esa tesis porque me parece que en términos de democracia es mucho más representativa y permite también construir mayoría. ¿Y eso pensándolo como en una figura de primer ministro, primer ministra, o igual presidente, presidenta? Es que claro, pues ahí empiezan los matices, si es que es un parlamentarismo puro, que en el fondo son los parlamentarios los que eligen al primer ministro, o un sistema semipresidencial como el sistema en Estados Unidos, donde igual se elige un presidente, digamos, en una elección aparte. Eso yo no lo tengo tan cerrado, pero me gusta más la figura del sistema parlamentario. Probablemente de acuerdo a la idiosincrasia chilena, en cómo vota también el chileno, porque por ejemplo los sistemas parlamentarios puros ni se votan por listas cerradas. Tú ahí votas por proyectos políticos, no votas por personas. Eso es lo que a mí me gusta, pero entiendo que en la costumbre chilena es bien difícil decirle a la gente que vote por los partidos, que vote por las coaliciones, cuando son los partidos y las coaliciones quienes tienen la menor credibilidad, y son las personas justamente las que a veces terminan salvando a los partidos. Porque de hecho cuando le hacís como el doble clic, es como las personas no tienen buena valoración de los diputados, de los parlamentarios, de las parlamentarias. Pero cuando tú les preguntas por su diputado, generalmente esa valoración es mucho mayor. Entonces son las personas las que finalmente terminan validando al partido político. Ahora, a mí me parece que en la discusión para una nueva constitución, discutir sobre esto, ya discutir sobre qué sistema político queremos como país, me parece que es alucinante. O sea, pensar en una diferencia de lo que hemos conocido, que es este sistema hiperpresidencialista,
Me parece que ya es alucinante pensar en otras formas, en repartir el poder de maneras distintas, porque un sistema parlamentario es eso, que hay un poder que se entiende mucho más repartido. Me parece que ya pensarlo así, pensar en una democracia que podamos construir también donde hay una participación ciudadana mucho mayor, sería súper interesante. Y Es me que esa encantaría que además la gente que está opinando nos escribiera también de qué piensa, si le gustaría un sistema parlamentario, cómo se lo imagina, sería... Y a propósito de la gente que nos está escribiendo, voy a leer algunos de los comentarios que llega, preguntas también, para ver qué nos están diciendo. Andrés, nos manda saludos, muchas gracias. Rodrigo Torres, No, pero lee lo que dice, pues dice, grande Bea, futura presidenta. sí, qué lindo. Buena onda, Andrés. No me da vergüenza leer esas cosas. Rodrigo Torres me hace una pregunta, me dice, ve, ha salido poco en los medios tradicionales, te están vetando. Mira, no creo que sea veto, en esto último, en la pandemia, la verdad es que me han invitado muy poco, pero yo entiendo eso porque invitan más bien a la gente que está como más en el meollo del asunto, pues básicamente muchos alcaldes, alcaldesas y también médicos, especialistas, me parece que es hay uno que se pide harto. normal. Hay algunos que se cargan por un lado, estamos de acuerdo, no, pero me parece normal que a los médicos especialistas los inviten mucho porque además hemos aprendido todo. Carolina Vargas, qué bueno escucharlo, un placer a mis oídos, qué linda. Analia Mancini dice que está haciendo como el grito de la candidatura Yo presidencial. lo puedo decir, que se escuche, que se sienta Bea Sánchez presidenta. Dice. Sí. Fernando Echeverría participando, dice, ay, chuta, lo subí muy rápido, perdón, es que soy medio torpe con esto, espéreme un poquito antes que... Dice, diputada, la verdad no tenemos por qué dar cuenta de lo que hacen nuestros parlamentarios con sus sueldos. Sí. Claro, porque se sube a la pregunta. Dice, otra persona dice, nadie discute lo que hacen o no con el sueldo, pero mintieron. Dijeron que donaban y no era así. Sean realistas. Si un RN hubiese dicho que donaba su sueldo y se ve que la mitad va para el partido, también dirían lo mismo. O lo harían, mierda, dice, al final lo pone como en... Oye, decir un punto ahí, un punto Bea respecto a eso. Yo creo que la diputada hace una buena aclaración. A lo mejor, efectivamente, el concepto donación no fue la mejor palabra. Sin embargo, el contenido o la acepción que se ha utilizado para referirse a donación está absolutamente explicitado hace muchísimos años, a diferencia del eufemismo boletas ideológicamente falsas, ¿eh? que la derecha parece que ahí no tenía ningún problema con la acepción y la semántica de las palabras. Ahora, es René Ortega el que pregunta, yo entiendo el punto que hace René, porque en Chile, en general, la donación se entiende como una donación de beneficencia. Yo entiendo el punto que hace, que cuando se habla de donación, como que uno se imagina inmediatamente como que, y lo voy a mencionar, como que uno dona al hogar de Cristo. Yo entiendo lo que dice René. Lo único que me queda dando vuelta es que, y por eso yo mencionaba los medios de comunicación, porque varias de las declaraciones, y que a mí me consta porque están en los medios, me imagino que algunos ocuparon la palabra donación, pero hay varios que no, que hablaban de, yo le entrego a mi partido la mitad de la plata, yo le paso, o sea, como que ocupaban otros términos, ni siquiera la palabra donación, y que incluso hay una nota que hizo a principios del 2018 el mismo diario La Tercera, que después se hace como el sorprendido con esto, una nota súper extensa y que habla de que cada diputado y diputada del Frente Amplio que hacía con su plata y contaban cuánto entregan al partido, algunos hablaban seguramente de donación, otros hablaban de que reforzaban su equipo, otros cuánto porcentaje más entregaban del sueldo. Entonces, por eso yo decía que esto es bastante artificial la polémica, no es una cuestión nueva. Pero René, yo creo que tienes razón a lo mejor en que la palabra donación a uno inmediatamente se le pone en la cabeza como una cosa de beneficencia. Sí, ahora también decir respecto a eso, Bea, que hoy día, cuando felizmente los partidos del Frente Amplio tienen una cierta estructura y algunos ya están validados a nivel nacional, etcétera, etcétera, pareciera que es más inapropiado el concepto donar, porque se trata efectivamente de una institucionalidad política consolidada. Pero cuando esto eran movimientos, cuando eran centenares de gente que trabajaba de forma absolutamente gratuita, que se entregaba y tenía mucho más una visión de activismo político en el que habían causas que se defendían, efectivamente la idea de donar a ese activismo político era bastante más coherente que lo que podría resultar hoy visto en retrospectiva, ¿no? Pero también quiero agregar otra cosa, y es también algo que nos pasa en Chile, y que yo no sé si es una herencia más latina o hispana, que es que a nosotros en Chile nos cuesta mucho hablar de plata. Somos como pudorosos a la hora de hablar de las platas, en general.
no así otras culturas como la anglosajona, que es muy directa de hablar de plata. Y yo conozco, porque me tocó por mi infancia, yo viví un tiempo allá, en Inglaterra, por ejemplo, cuando tú militas en Inglaterra en cualquier causa, en un partido político o en una causa humanitaria o en donde sea, tu militancia siempre está asociada a la plata. O sea, cuando tú militas, por ejemplo, si tú eres militante de un partido, si tú eres militante laborista en Inglaterra, eso significa inmediatamente que tú aportas con lucas. Y te pasan de inmediato el sobre para que tú aportes, porque la militancia va asociada a que tú aportas. Cuando tú militas, por ejemplo, en Amnistía porque apoyas los derechos humanos, tú aportas con lucas. Si tú militas en Greenpeace porque te gusta defender, no sé, las ballenas, voy a hacer toda la caricatura, tú aportas con plata. O sea, el tema lucas es una cuestión muy transparente. Y cuando se te pide aporte, se te pide directamente lucas, porque incluso partidos y estructuras gigantes como los laboristas en Inglaterra, hasta el último militante le piden plata toda la semana, o sea, todos los meses. Porque la forma de partir, la forma de pertenencia tiene que ver con lucas, y porque las estructuras partidarias también, independiente que haya financiamiento público, tienen que ver con aportes para mantener rodando no solamente una estructura, sino también que más gente pueda hacer campaña, que se pueda hacer todo tipo de boletines, el trabajo comunitario, en fin, o sea, está conectado con eso. La cuestión es que en Chile no tenemos la costumbre, aquí no se habla como de plata, nunca. Y está todo súper regulado además, o sea, los partidos se financian en parte por un financiamiento público y la ley establece la forma y los límites que tienen los aportes o las donaciones de las personas que quieran, y nosotros estamos absolutamente dentro de esos márgenes. Entonces es una cuestión, la verdad es que yo encuentro que es una polémica bien malintencionada, y yo espero que haya quedado establecido en el fondo lo que hacemos, y no se maneje esto en códigos de posverdad, aunque yo igual creo que algo va a quedar de la posverdad, hay gente que repite cosas, pero creo que las personas, los chilenos, las chilenas están cada vez más incisivos en buscar la información, porque después del estallido se empezaron a buscar más otro tipo de fuentes también. Voy a seguir, solo para terminar de leer varios de los saludos que llegan. La Carla Arman nos manda saludos desde Valdivia, dice tremenda. Un abrazo, Carla. Sí, saludos a la Carla. José Orrego manda saludos a la Nati, Cristian Castro, estimada Bea, de verdad necesitamos que los políticos, derecha e izquierda, aclaren el tema de los refichajes políticos. Saludos desde La Serena, dice Alejandro Yarzo. Sigue adelante, Bea, ojalá sea nuestra presidenta. Lindo, manda saludos. Cristian Castro de nuevo dice, así, eso piensa la gente acá en La Serena. Fuerzas especiales atacan a las marchas donde hay ancianos, niños y adolescentes. Ellos provocan para hacer el enfrentamiento. Abraham Moisés, que es sin trabajo por necesidad de la empresa. ¿Qué hago? Dice. Sí, y eso está pasando hoy día. Bueno, la cifra, 1.300.000 desempleados. Hoy doné 60.000 pesos de alimento al Jumbo a Fundación Mi Esposa. Y ahí, no sé si pone José Puertas, como concepto de donación, a propósito de lo que discutíamos antes, y ahí él hace como un chiste con lo de la donación, me imagino que a propósito de lo que estábamos conversando. Parte de lo que nos escriben a propósito de la conversa. Nata, yo te quería preguntar por el tema de la maternidad y de ser mamá joven. Y cómo eso fue definiendo tus opciones políticas, de dirigencia, el mismo estudio a lo mejor, siendo mamá mientras estudiabas. Tú estudiaste Derecho, tú eres abogada. ¿Qué significó eso? Y si eso también marcó parte de tu vida política. Y no sé, bueno, vemos su foto. Sí. Volverá. He vuelto. Ahí volviste, Nacho. Bueno, la maternidad joven en mi familia es un tema. O sea, mi mamá fue mamá a los 16 años, mi hermano mayor a los 18, mi mamá a mi edad, a los 36 años, ya era abuela. Y yo también fui mamá bastante joven, quedé embarazada a los 22 años y fui mamá a los 23. En medio de mi proceso estaba en mi último año, proceso de titulación, fue bien difícil, fue un embarazo imprevisto, pero también un hijo muy deseado. O sea, afortunadamente desde muy chica tuve muchas redes y pude en el fondo ser mamá, terminar mi carrera. Fue una etapa bien difícil, fue como un minuto bajo el agua.
Pero, pero sabéis que hoy día como que lo miro con perspectiva y tener un hijo adolescente igual es heavy, porque mis amigas están así como recién pensando si van o no van Sí, a tener cría y yo ya estoy en la sí, segunda yo etapa. estoy de acuerdo contigo en eso, ¿ah? Yo que tengo un hijo chiquitito a mis 40, me cacho que hubiera sido distinta la energía a los 20 y tantos. Y, o sea, y además que, mira, a mí me pasó que, por ejemplo, cuando mi hijo nació, yo me puse a estudiar para el examen de grado cuando él tenía un poquito más de un mes. Y dije, esta cuestión la tengo que hacer ahora. Y en ese sentido ya también yo soy bien caballo feria para mis cosas. Entonces, como ya, examen de grado, modo examen de grado, y tenía toda una rutina que hoy día miro y digo, ¿cómo lo hacía? O sea, me Mm. levantaba súper temprano, me sacaba leche y me ordeñaba como vaca, dejaba la leche para todo el día, partí donde y mi mamá también, aprovecho para darle un saludo porque el primer año mi hijo, ella fue la que me lo crió, ¿cachai? Y ahí con las redes, mi pareja en ese tiempo era mi pololo, también con la guagua por arriba y para abajo, él hacía la práctica, iba con la guagua, así todo un sistema que yo digo, ¿cómo lo hacía? De hecho, cuando era más chiquitito, antes de los 3 meses, yo me cambié de casa para estar cerca de la universidad para ir y volver en bicicleta. Estaba flaca, como así, ya en la virilla de flaca, porque iba y volvía en bicicleta a mi casa 2, 3 veces al día, amamantando, estudiando. Entonces, yo ahora miro para atrás y digo, ahora con miedo, no sé si podría hacer esto. Claro, Onda, la juventud. Y la verdad es que me pasaba que era una maternidad bien como inconsciente. Y que le quiero dar contexto, porque me pasaba bien pocos rollos, como que simplemente lo hacía. Entonces, como que no sufrí la angustia de que si respira o no respira, de que si se enferma o no se enferma, de que si come o no come, ¿cachai? Como que simplemente lo hacía y de repente, no sé, me pasaba que no le cambiaba el pañal en 12 horas, ¿cachai? Cosas así, pero sobrevivió y es un niño muy feliz y afortunadamente, ahora, bueno, después con mi segunda es tu hija, único. Ah, tenemos otra hija. pues si no, pues si uno no aprende. Entonces tuve una segunda hija, pero ella ya la tuve más grande, ya estaba titulada, llevaba un tiempo trabajando a los 32 años, 9 años después fui mamá de nuevo y con ella me pasó todo lo que le pasa a las primerizas, ¿cachai? Como que te despertáis 3 veces en la noche a ver si respira, toda esa angustia, como que sentís que la guagua se te puede morir en cualquier momento, ¿cachai? Como que te sentís como súper inútil. Y yo decía, pero si ya tengo un hijo 9 años, ¿por qué me está pasando Mm, esto? ¿Sí? Pero yo creo que es porque la maternidad de la segunda la viví como mucho más consciente, como que ahora me pasa que con el mayor tengo una relación como mucho más horizontal, como de hermano chico casi, igual soy su mamá, pero como más de hermano chico, y con la chica tengo como todas las aprensiones, como todos los traumas y todos los miedos y todas las culpas, pero con el mayor me pasa que como que no me di cuenta y de repente desperté y ya estaba grande y ya iba al colegio y todo eso. Pero mira, yo, como te decía antes, hoy día para mí es un lujo tener la edad que tengo y tener 2 hijos ya como mm, grandes, ¿sí? Sin, sí. sin perjuicio de que mientras ellos eran chiquititos, igual, claro, para mí fue más difícil, fue más duro, pero a la larga lo agradezco. Y digo, bueno, si mi hijo después tiene hijos jóvenes, como se estila en mi casa, capaz que termine siendo abuela también, no sé, antes de los 45, ¿cachai? Los números dan al menos. Oye, Natalia, y a propósito de lo que te planteaba Bea en su introducción, contando un poco como tus temas de interés en tu rol como parlamentaria, em, y además como abogada, tú has tenido un acercamiento y un interés por la situación de las mujeres en las cárceles, ¿no? Em, y este es un tema bien poco pop, y bien poco atractivo para el común de las personas, porque existe naturalmente, digamos, natural y culturalmente, una idea de que quien está detrás de una prisión, em, no solo tiene que cumplir con la pena de privación de libertad, sino que además tiene que
someterse a las precariedades, digamos, y aceptarse en la última prioridad de la sociedad. Y lo cierto es que ese modelo ha ido generando condiciones bastante infrahumanas en las cárceles chilenas que han sido objeto de interpelación, digamos, directa de organismos de derechos humanos internacionales, además con un modelo de cárceles concesionadas. ¿Qué es lo que pasa ahí con las mujeres y con las mamás en las cárceles? Porque además muchas veces la gente piensa en alguien que está preso, una presa, y dice, bueno, un asesino, hay mucha gente que está en prisión por delitos muy menores, bastante menores en términos de afectación a la sociedad que otros muchos delitos económicos que hoy día todavía ni siquiera tienen sanción penal en Chile. Sí, bueno, mi acercamiento con la cárcel partió en la universidad. Yo tomé un curso de criminología, que en el fondo lo que hace la criminología es estudiar el fenómeno de las personas que cometen delitos. ¿Ya? Y bueno, y ahí hay distintas tesis, y también en la función que cumple la cárcel, porque la cárcel como una institución de castigo tiene dos que en términos de política criminal los estados eligen. Uno es de ser como el contraejemplo, de decir, mira, las personas que cometan delito les va a pasar esto. Y eso como en términos de prevención general, que se llama. Estoy poniéndome a la tera, pero es como... No, dale, por favor. Y también tiene otra función que es la prevención especial, que es decir, que esa persona en particular que cometa delito no lo vuelva a cometer. ¿Ya? En Chile, la cárcel no cumple bien ninguna de esas dos funciones. Primero, porque las personas que cometen delito, a la hora de cometer el delito, no tienen a la vista cuánto van a estar en la cárcel, y probablemente las personas que cometan delito, ya en el fondo no les interese mucho saber cuál va a ser la consecuencia, y esa consecuencia no es un freno para cometer el delito, por un lado. Y tampoco genera la posibilidad a las personas que cometen delitos de poder reinsertarse o derechamente insertarse en la sociedad. Entonces finalmente termina siendo solamente un castigo. Y a propósito de las mujeres, yo he venido estudiando este tema harto tiempo, y como dice la Bea, es bien poco sexy, es bien poco pop, no es muy, tampoco es algo que vaya, electoralmente rinda de una manera maravillosa, pero yo lo hago porque, primero porque a nadie le importa, y por compromiso, porque me ha tocado también como abogada conocer distintas mujeres que han estado presas, y en términos cuantitativos, por ejemplo, la población femenina en las cárceles chilenas en los últimos 10 años aumentó en un 40%. Es brutal. Y además que está muy cruzado por un tema de clase. Las mujeres que cometen delitos generalmente son delitos asociados o a la propiedad, por ejemplo, personas que roban en las tiendas para vender ropa, para alimentar a sus familias, o mujeres, el clásico mechero, la clásica mechera, que es bien común en la población femenina. Y también en las redes de narcotráfico, en labores que son de menores, que son generalmente mujeres, muchas veces también personas mayores, mujeres adultas mayores, y también mujeres que tienen hijos o que son madres. Del total de la población femenina, el 95% de las mujeres que están presas son madres. O sea, es la maternidad y la cárcel están mucho más unidas de lo que uno pudiera creer. Oye, Natalia, y ahí preguntarte un punto. Me imagino que muchas de esas mujeres que son madres y están en la cárcel responden, entre otras cosas, a un hogar en donde la figura del hombre o no existió nunca, o dijo, chao, gracias, arréglensela a ustedes, y que de alguna manera, y no es que quiera, porque siempre la gente de izquierda se nos como imputa de que queremos siempre explicarnos, y siempre como que detrás de cada persona que delinque hay un producto de la sociedad, y que entonces todos somos, sin caer en esa caricatura, digamos, pero me imagino que hay muchas mujeres que caen en la cuestión delictual porque efectivamente buscan un modo de supervivencia, ¿no? Y de sacar adelante precisamente a su familia, a sus hijos.
Bueno, sí, efectivamente, y además que son mujeres, por ejemplo, a propósito de estas mujeres que están ligadas a, por ejemplo, a redes de microtráfico, además son mujeres que cuando caen en la cárcel son rápidamente reemplazadas por otras mujeres que están en condiciones similares a las de ellas. Entonces, además las mujeres tienen bajísimas tasas de reincidencia. ¿Ya? Son muy pocas las mujeres reincidentes. Y además en los módulos maternos, que bueno, con la Bea fuimos el año pasado a San Joaquín al módulo materno, son muy pocas las que están condenadas por delitos graves. De hecho, el año pasado habían 3 que estaban por delitos graves. Uno de ellas era por parricidio y había matado al hombre, además que la había maltratado toda la vida. O sea, Agresor. o sea, claro, y bueno, y eso es la otra, las cifras de las mujeres que están en la cárcel generalmente son mujeres que o no cuentan con, o sea, son hogares monoparentales, donde no cuentan con ningún ingreso extra de algún padre, digamos, que pueda aportar a esa familia. Entonces, son mujeres a las que se les han ido cerrando las puertas y que finalmente terminan cayendo en conductas delictivas. Por eso, como hay bueno, el año pasado yo participé en una mesa que la levantó el Ministerio de Justicia, yo fui en representación del Congreso, de la Cámara y del Senado, era la única diputada que estaba ahí, justamente para buscar mecanismos alternativos de cumplimiento de las penas de estas mujeres, justamente también porque los datos indican que las mujeres que caen presas tienen bajísimos niveles de reincidencia, al contrario de los hombres que en las cárceles masculinas se genera mucho esto de que los hombres que salen rápidamente terminan volviendo. Entonces, el sistema carcelario no ha tenido la debida perspectiva de género, en entender que el fenómeno criminológico es distinto en el caso de las mujeres. Nosotras con la Bea también conversamos, por ejemplo, con las gendarmes, que también dentro de la institución también tienen un tema de género importante ahí. Por ejemplo, las gendarmes que están a cargo de las presas, que tienen hijos, cuando esos niños se enferman, además tienen que ser enfermeras de esos niños. Y además, por ejemplo, cuando tienen que ir a los centros asistenciales, son ellas, las mujeres gendarmes, quienes tienen que acompañarlas, dejando obviamente a sus otras compañeras con unas sobrecargas laborales importantes. Entonces, es todo un círculo que va alrededor de la cárcel, donde no hay ninguna perspectiva de género. Oye, Natalia, ¿y qué se puede hacer? Así en lo concreto, ¿qué están elaborando? ¿Qué se está trabajando? ¿Como alguna medida concreta que pudierais contarnos que esté o en gestación o ya procesándose? Bueno, lo primero es evitar que las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social caigan en la cárcel. O sea, eso es lo primero, fortalecer sus redes, poder ayudar a generar fuentes de ingreso. Eso es una cosa que debiese haber una política pública focalizada justamente en esto. Y también, ya cuando las mujeres han delinquido, bueno, nosotros hemos trabajado en el proyecto de monitoreo telemático, sobre todo para las mujeres madres, que están condenadas por delitos menores y que además tienen hijos menores de 2 años, que además que están presos con ellas, y esa cuestión es brutal. O sea, son niños que sin haber cometido ningún delito están de facto privados de libertad. Entonces también en pos de los derechos también de los niños, porque tampoco es solución institucionalizarlo, hacer que las mujeres madres puedan cumplir en libertad mediante mecanismos, por ejemplo, como el monitoreo telemático. Ahora, ese proyecto requiere lucas del gobierno y mira, nosotros lo teníamos estaba casi, en la mesa no solamente estaba yo, sino que también estaba la Defensoría de la Niñez, habían otras instituciones, pero este proyecto estaba como en septiembre más o menos para salir, se atrasó un poco, después vino el estallido y evidentemente un gobierno de derecha relegado. De hecho, la tendencia fue al revés, fue a generar más delitos, a meter más gente en la cárcel. A meter más gente en la cárcel. Sí, pero mira, había algo, cuando fuimos con la Natalia, Natalia me dijo, oye, ¿me quieres acompañar? Voy a ir tal día al penal, y la acompañé, y fue súper interesante porque
ella estaba en la mesa y claro, me decía, si vamos a legislar sobre esto, hay que hablar con las reas, con las presas. O sea, no pueden quedar fuera de la pata de la mesa. Y claro, como están presas, no tienen una representante, ¿no? Pero había que hablar con ellas como para que también entendieran de lo que estamos hablando. No pueden quedar fuera de la mesa pese a que están privadas de libertad, ¿cachai? Eso tenía que ver con parte de eso. Y es súper, y por eso es muy importante lo que dice la Natalia, porque cuando tú hablas con ellas te das cuenta que todas sus historias son iguales. Son mujeres que han pasado por exactamente las mismas cosas. Entonces tú sabes de qué población de riesgo estás hablando. Tú sabes qué mujeres están en qué condiciones que pueden terminar con ellas en la cárcel. Entonces hay donde, o sea, tú sabes dónde tienes que ir, con quiénes tienes que actuar, en qué momento llegar, cuál es la población de riesgo. ¿Cachai? O sea, hay un momento, una instancia previa. Y son historias que se van repitiendo y son todas iguales y es muy terrible darse cuenta el tema de clase que hay. Porque tú sabes a ciencia cierta que hay mujeres que nunca van a caer presas en Chile y hay otras mujeres que tienen altas probabilidades de caer presas porque no tienen otra alternativa. Y eso es muy doloroso de ver. Y lo ves en el caso de las mujeres que tienen a sus hijos chicos, que además los niños están presos con ellas hasta los 2 años, pero cuando cumplen 2 años se tienen que ir de la cárcel y ellas no. Y hay muchas mujeres que no tienen redes de apoyo. Y tienen que renunciar a un hijo que criaron con ellas en la cárcel. Que se tiene que ir a una institución. No, esa cuestión es brutal. Y De hecho, pasa cuando fuimos con la Bea, había un par que estaba en ese proceso. Claro. Que le quedaban así 2 meses y la desesperación. Desgarrador. Realmente nosotras nos fuimos así como qué rabia no poder hacer nada. O sea, y le preguntábamos a la gendarmes cuáles son las... Hay algunas que les permiten, por ejemplo, cuando les quedan menos condenas, les permiten quedarse 2 o 3 meses más, pero en el caso de ella eran unas mujeres que estaban condenadas a muchos más años y que no les daba. Entonces, es bien angustiante, es bien terrible esa situación. Sí. Oye, llegamos ya al final del programa, la Bea es la que cierra acá, porque la Bea... Yo quería preguntarle una cosa más a la Nata, antes que cerremos. Es que yo quería leer después un comentario porque es muy bonito. Dale nomás, pues léelo y yo ya, Cristian Castro dice, yo creo que las mujeres chilenas tienen un temple, un coraje, una valentía, felicitaciones, si se logran organizar pueden cambiar este país y sería un Chile más justo, sigan luchando, ahí estaremos apoyándola. Suscribo. Qué bonito, gracias Cristian. Jessica Lagos mandaba salud desde Coyhaique y dijo, muchas gracias por el análisis de las madres. Qué bonito hablar como de la maternidad completa, con sus luces y sus sombras también. Siempre es bueno rescatarlo. Oye, Nata, te quería preguntar por esta discusión que se ha tomado parte del Congreso y que me parece que es interesante porque, bueno, en esta oportunidad toda la oposición estaba junta, no siempre las oposiciones se juntan todas, pero tiene que ver con esta renta básica de emergencia y esta pelea que se está sosteniendo con el gobierno a propósito del monto. Y que yo creo que es súper importante en un momento como este, donde hay una cuarentena tan grande en comunas que es muy difícil que cumplan una cuarentena tan estricta si es que efectivamente no tienen la forma de resolver su vida. Y que eso es lo que creo que está faltando, cuando hay 5 millones de personas en cuarentena solo en la región metropolitana. ¿Cuál es el punto, cuál es la piedra de tope para que lo expliques en sencillo? Porque muchas veces esto queda muy en una discusión en el Parlamento y para afuera poco trasciende de la discusión más en grueso y está como cada uno echándose las culpas. No es culpa de la oposición que no salga esto, no es culpa del gobierno. ¿Cuál es la piedra de tope aquí? ¿Qué es lo que está pidiendo la oposición de la renta básica para este tiempo de pandemia y qué es lo que está diciendo el gobierno a propósito de esa renta? Nosotros, a propósito de esta renta básica de emergencia, creemos que tiene que cumplir con un objetivo que es central, que es que la gente pueda efectivamente quedarse en su casa. Y en función de eso, creemos que la renta básica de emergencia no puede estar bajo la línea de la pobreza, porque si es que no, va a ser un complemento de un ingreso que las personas van a tener que ir a obtener otra fuente de todas maneras. Y por eso en la oposición, que esto no pasa mucho, logramos que ponernos de acuerdo y exigirle al gobierno que esa renta básica fuera no bajo la línea de la pobreza. Por poner un ejemplo, como viene en concreto, en una familia de 4 personas, la línea de la pobreza está en 450.000 pesos. Lo que nos dice hoy día el gobierno
es que en una familia de 4 personas, el ingreso familiar de emergencia que ellos proponen es de 260.000 pesos. Entonces hay que preguntarle a la gente que tiene una familia de 4 personas si podría quedarse en su casa con ese monto. Nosotros creemos que no, y que no debiese estar bajo la línea de la pobreza. Y la otra diferencia importante y sustantiva con esto es que el monto que ofrece el gobierno además va decreciendo, y al tercer mes, esta misma familia que recibió 260 el primer mes, recibiría 182. Obviamente creemos que eso no puede ser así, y lo que pedimos también es que el monto sea el mismo durante a lo menos 4 meses, porque se espera que la mayor crisis económica sea post pandemia. Es decir, una vez que ya haya pasado la crisis sanitaria, cuando hayan empresas u o los mismos independientes que quieran volver a sus trabajos, va a ser cuando venga mayormente la crisis, que es como el rebote de lo que va a ser de esta pandemia. Entonces, por eso creemos que tiene que ser a lo menos 4 meses para que la gente tenga asegurado pasar el invierno con este ingreso. A mí me parece que podemos seguir generando una fuerza opositora importante para poder lograr ese objetivo, que es que la gente efectivamente se quede en la casa y pueda cumplir la cuarentena. Vamos a depender ahora del veto sustitutivo o aditivo, perdón, del gobierno, porque el proyecto se despachó sin monto, digamos, se despachó por el Senado, también rechazó el monto, y esperamos como la nueva oferta del gobierno, que sería importante que pueda tomar en cuenta esto, porque esto más que un gallito con la oposición tiene que ver con un tema de realidad. O sea, no se puede esperar que una familia de 4 personas que recibe 260 lucas no intente buscar una fuente de ingreso en otro lado, y eso indefectiblemente va a significar que tenga que salir de su casa. Por eso nos parece tan importante que Natalia, y bien breve porque ya estamos sobre la hora, pero ¿tú crees que la resistencia del gobierno pasa más por un tema estrictamente económico, o hay un interés por no perder la pulsada política Yo con la tengo una oposición? tesis. Yo creo que, porque esto no tiene un costo inabordable para el Estado de Chile. En nuestra propuesta cuesta alrededor del 1,2% del PIB. ¿Ya? No es una locura, digamos, en cuanto a política pública, de transferencia directa, y además si tú lo comparas con lo que han invertido otros países, está absolutamente en sintonía, por ejemplo, con lo que se ha hecho en Europa. Yo creo que esto es un tema de mezquindad política, y creo que es como la técnica de soltar de a poco, porque el próximo año, cuando esté la crisis más fuerte y estén en plena campaña presidencial, van a sacar la billetera y van a empezar a tirar como toda la carne a la parrilla. Eso es lo que yo creo, pero porque soy una persona muy mal pensada. Espero que no sea así, espero yo no tener razón y que hayan otras motivaciones, pero la verdad es que hoy día Chile tiene arcas fiscales sanas, esto lo han reconocido todos los ministros de Economía, de Hacienda, de todos los gobiernos, que le permite justamente en esta época de vacas flacas poder tener una política pública más arriesgada. El propio Andrés Velasco ha llamado a tirar la casa por la ventana. O sea, este es el momento, no vamos a tener una crisis económica peor que esta, como para guardar el chanchito para un par de años más. O sea, es ahora cuando se necesita romper el chanchito. Sí. Ya, pues, Natalia Castillo, nos pasamos por muchos temas. Muchas gracias por esta conversación. Lo pasamos, de hecho, se nos pasó muy rápido la hora. Volando. Ahora ya estamos así como terminando el programa, y dije, pero ¿cómo? Si tenemos un montón de temas más. Bueno, tendrá que haber otra oportunidad. Nata, te pasaste. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, virtualmente, pero recibirnos en tu casa para esta conversación. No será la última vez. Sí, bueno, gracias también, chiquillos. Un gusto. Cuando quieran, conversamos ahí de lo humano y lo divino con ustedes. Sí, hoy un gusto, Natalia. Muchas gracias por la conversación y por pasar también de temas tan personales como la maternidad a temas políticos poco sexy como la situación de las mujeres en la cárcel, pero que yo creo que son cuestiones que lamentablemente por ese mismo carácter ningún gobierno termina de atender en su justa dimensión y en la complejidad que reviste. Así que muchas gracias, un gran abrazo. Bea.
Chao. Saludos también a todos los que nos Chao, vieron. Nacho. Gracias a todas las personas que nos escribieron, que nos mandaron saludos, el Jano Herrera, que nos escribe de San Fernando, Carolina Garrido. Muchas gracias a todos, a todas que siempre colaboran, nos mandan preguntas, opiniones, críticas también. Saludos a todos. Abrazos y besos. Muchas gran gracias. abrazo. Nos vamos a encontrar el miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.